21. ¿Sí? Para un punto de crecimiento económico, esto debe ser 21. El riesgo país es 2.175 puntos, 2.175. ¿Qué significa? Que Chile paga, cuando pide un préstamo al exterior, el 1%, y nosotros pagamos el 22,75. ¿Está claro? Eso indica, si esto fuese 217, pagaríamos el 3. Ellos pagan el 1 y nosotros el 22,75. La brecha cambiaria es el 72,3%, ¿sí? Y el atraso de tarifa es 250% en electricidad, 100% en transporte, y si nosotros adecuamos todo esto, si lo llegamos a adecuar, se calcula que la inflación que se generaría en la adecuación sería un 60% de inflación. ¿Está claro? Sí, simplemente. Seguí. Entre el 50 y el 90, 40 años, ¿sí? Está mal esta segunda cifra, creció el país el 152%, en 40 años. ¿Está? Entre el 50 y 74, o sea, en 24 años, en ese periodo, creció el 150. 150 contra 152 del total de periodo. En 1990, ¿ven el año? En 1990, el PBI argentino era igual que el de 1976. Quiere decir que en 40 años, 27 de los 40 años, trabajamos para nada. Es culpa del gobierno actual, fue de Macri. No, perdón, esto viene de antes, esto es lo que queremos decir. No quiero que retengan la cifra, quiero decir que esto también sucedió antes. Seguimos. Me acuerdo ahora de algunas cosas. ¿Podemos acordarnos algunas cosas o no? ¿Sí? El 3 del 89 renuncia Sorruí. El dólar se dispara a 50 australes. El Banco Central de la República Argentina, cuando renuncia Sorruí, emitía títulos al 120% anual. Estamos hablando de Alfonsín. El Banco Central de la República Argentina emitía 5.000 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Fabricaba Alfonsín. ¿Está claro? En el 89, el 6 del 89, Miguel Roy todavía no había renunciado a Alfonsín. El 16 del 6 anuncia Roy, candidato había ganado Menem, pero era el candidato a ministro de Economía, dice: vamos a poner un tipo de cambio recontra alto, una nueva moneda, va a haber un fuerte ajuste de tarifa y un salariazo. Repito, un tipo de cambio recontra alto, una nueva moneda, un fuerte ajuste de tarifa y un salariazo. Si yo lo pongo en la primera plana de La Voz del Interior, podría caber perfectamente ahora, ¿no? ¿O no? Estamos hablando del 6 del 89. ¿Seguimos? Recordar simplemente. El 30 del 6 del 89 renuncia Alfonsín. El 10 del 7 del 89 asume Menem. El gobierno de Menem, los dos periodos, llevó el dólar a 650 pesos. Estaba en 50 con Sorruí. Y aumentó las tarifas en 350%. Menem en todo su periodo. Estuvo 2 periodos, ¿sí? En el 91 asume Cavallo y dice: vamos a poner la convertibilidad. $1, $1. Seguimos. ¿Qué significa $1, $1? Que las empresas
tenía que competir con el mundo, que se inunda el mercado de importados, que hay quiebras de empresas y desempleo, y nosotros ese 1 a 1, que podíamos elegirlo ahora, ¿sí? Es como si nosotros nos reímos del patrón dólar. Nosotros con el 1 a 1 pusimos nuestro propio patrón dólar. Dijimos acá es 1 a 1, no se mueve más. Pero eso no existe en el mundo. ¿Está claro? En el 91 se privatiza YPF. El 5 del 95 gana Menem Larrey. En ese momento el 25% de la población estaba debajo del nivel de pobreza. Gana con el voto, o sea, ese nivel de pobreza, y gana con el voto cuota, ¿se acuerdan o no? ¿Qué era el voto cuota? Que la gente tenía miedo que terminara el 1 a 1 y que mis cuotas, ellos decían mis cuotas del televisor y de todo, no se mantuviera 1 a 1. Entonces yo lo voté por eso, a pesar del 25%. El Estado no emitía dinero, pero se financiaba con deuda externa. Con deuda externa, ¿sí? En el 91, la deuda era de 80.000 millones de pesos, el 46% del PBI. En el 96 era de 108.000 millones. En el 2001 era 154.000 millones, el 54,7% del PBI. ¿Está? En el 2000, la misma fecha que esta, ingresaba de recaudación 72.000 millones de pesos de recaudación. 72.000 millones, no es para que lo retengan, pero es para dar una idea, ¿sí? 15.000 millones eran necesarios para pagar el servicio de deuda que se pagaban en ese momento, ¿sí? Sí. De la Rúa Mengídez asumen el 10 del 12 del 99, el 6 del 10 del 20, 99, 20. Renuncia Chacho Álvarez, el 20 del 3 del 2001 renuncia López Murphy, el 29 del 3 del 2001 asume Cavallo. Había 14 millones de pobres, 40% de la población. Nace el Corralito, no se puede retirar más de $250 por semana. ¿Conocen eso? ¿Lo escucharon alguna vez? Por semana. Se promueven transferencias al exterior, suben los bonos, ganan los bancos, el FMI apoya, ¿sí? Y el FMI dice por primera vez, el 5 del 12 del 21, perdón, me equivoqué, no, el 5 del 12 del 21, del 2001, me equivoqué, dice devaluación o dolarización. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? ¿Sí? El Fondo Monetario. El 18 del 12 del 2001 renuncia a Cavallo. El 21 del 12 del 2001 renuncia de la Rúa. Bueno, Alberto Fernández, ¿sí? Perdón, todo lo otro es para que recordemos simplemente alguna cosa, no la cifra, sino el acontecimiento. Alberto Fernández dice, el 7 del 2019 vamos a dejar de pagar intereses del ELIC. Toda esa plata se la daremos a los jubilados. Se pagaban en ese momento tasas del 60%, Macri, en las LELIC, ¿sí? Y eran 1.200 billones las LELIC de Macri. 1.200 billones, ¿sí? Eso hoy se paga el 75% anual, o sea, el 107% en efectivo, y hoy las LELIC suman 6,4 billones. 1,2 hace 34 meses, 6,4 billones. ¿Está? La deuda del Tesoro. Esas LELIC se paga con emisión. Las deudas del Tesoro son bonos, lo hago simple, son bonos que se renuevan periódicamente.
esos bonos que se renuevan periódicamente en la deuda pagan intereses, ¿sí? Bueno, de las 3 últimas licitaciones, 2 se recaudó solamente el 61% de la licitación. La diferencia entre el 61 y el 100 de lo que faltaba para la renovación de bonos se hizo con emisión. La diferencia de soja 1 y soja 2 entre 170 y 220 pesos redondeando se cubre con emisión. Bueno, todo es emisión, produce inflación, devaluación, caída del salario, caída del consumo, caída de la actividad. ¿Sí? Volvemos al cuadrito simple de la economía, que cae el trabajo, cae el consumo, se cae toda la estantería. Sí, seguimos allá, que no me acuerdo dónde estaba, acá. ¿Sí? Bueno, y vamos al empleo. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Se acabó? Un poquito más, un ratito porque quiero contestarle acá a Moricón y que debe el café y al Gaby para que me pague. ¿Sí? Bueno, el 10 del 12 del 19, el total de empleo era 12 millones de personas. El total de empleo, todos los empleos, público y privado. ¿Sí? El 9 del 22 de septiembre son 12,9, aumentó el 6%. ¿Está? Del 12 del 19 al 9 del 22, en 3 años aumentó el empleo 6%. Con 700.000 personas más o menos. Sí, 700.000 personas. De ese aumento que hay, en los monotributistas sociales aumentaron el 53%. O sea, la gran masa de gente que aumentó son monotributistas sociales. El monotributista clásico, el 14%, el empleo público el 3%, el empleo privado el 4%, el servicio doméstico bajó el 6%, el trabajador autónomo bajó el 4%. El empleo privado son 6,3 millones. En pandemia era 5,7 millones, hoy 6,2. Perdón, lo que quiero decir, no importa que se recuerde la cifra, de que el grueso del aumento del salario para decir que en ese tiempo, en esos 3 años, aumentó el 6%, se da acá 67% se origina en el aumento del monotributo, de adherentes al monotributo. O sea, la gente sale del trabajo formal y se va al trabajo privado, particular. ¿Sí? Bueno, el objetivo de Oscar y el objetivo de Gaby es qué hago yo, qué propongo yo, qué decimos acá, qué hace Juntos por el Cambio en la Villa, qué hace Juntos por el Cambio en Bañeria, qué hace en San Bartolomé. Bueno, el Estado, como hemos visto, si sigue aumentando la emisión, el Estado Nacional nos va a traer 4 trabajos para ese egresado, acá a la villa. No va a traer la provincia tampoco 4 trabajos, más policías porque no puede, ¿sí? Con la deuda que tiene, que acaba de decir el ingeniero. Y la municipalidad no tiene presupuesto, 1.200 millones de pesos de presupuesto municipal para el 2023 de Bañeres. Acá no conozco, pero tenemos que conocerlo todo. 372 millones. Tenemos que ver cómo se compone. Bueno, la propuesta que tenemos que hacer, ¿sí? 400. Bueno, nosotros tenemos que aumentar el trabajo, ¿sí? Aumentar la inversión local y regional, y tenemos que tener una plataforma con desarrollo productivo regional y tenemos que apostar a la producción privada. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Que los únicos trabajos que va a haber en el futuro son trabajos de la parte privada. Y para ello tenemos que mejorar el modelo de negocios. Tiene que haber incentivos. El primer incentivo que tiene que haber, que el impuesto municipal a la tasa municipal de comercio tiene que bajar en lugar de aumentar.
Ese es el quiebre con que tenemos que comenzar. El ingreso bruto más los municipales captan de esto, que lo vende Fernando Luna en el kiosco del frente, el 13,2% le cargan a esto. 13,2% por la suma de un impuesto que es el peor impuesto del mundo, que es el impuesto inflacionario, que es sobre la totalidad del precio de venta. Yo no conozco al señor del bar, no sé cómo se llama, pero el señor del bar tiene problemas. ¿Por qué? Porque no llega a pagar esto. ¿Por qué no llega a pagarlo? Yo no vi los números de él. ¿Por qué no llega a pagar? Porque desde hace 8 años la utilidad de él, de este producto, se viene achicando. O sea, la utilidad se va achicando. Y el impuesto inflacionario, que es sobre todo, va incidiendo cada vez más sobre eso. Él no puede trasladar a precio. Yo que le compro le digo, yo me peleo con él por el precio de él. Yo me peleo, no lo tengo que pelear a él, porque él si no pone el precio que pone, no puede pagar la luz, no puede pagar el impuesto. El Estado debe transferir recursos a la producción privada. Y dentro de 15 años estaremos nosotros discutiendo cómo hacemos para regular la producción privada, y ojalá lo estemos haciendo, porque significa que la producción privada ha acaparado lo que con este modelo el Estado quiso acaparar. Ninguna de las plataformas de Juntos por el Cambio locales puede dejar de tener una parte sumamente importante en la tapa del frente de la plataforma y en la parte de atrás. Y es esto: sin empresas no existe la estructura social. Acá los impuestos los pagan las empresas. Le dan trabajo a la gente y la gente paga el impuesto por la propiedad. Le dan trabajo y el comercio lo paga. Le dan trabajo y pagamos el carnet. Le dan trabajo y pagamos, ¿sí?, el impuesto a la patente. Le dan trabajo, ese trabajo. Lo que tenemos que hacer es apostar todos a la propiedad privada. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hola. Está abierto el debate, las preguntas, no sé, le vamos llevando el micrófono.